Ya estamos 12 de julio. Me da un gusto saludarlos a todos en nombre de Innova Lab Academy, Market Tank Group, esta iniciativa que hemos tenido de acercar a expertos en innovación en diferentes partes de Latinoamérica para darles a conocer pues los diferentes enfoques y buscar la homologación de los conceptos de innovación, porque sabemos que en nuestros países regularmente entendemos innovación muy pegado a temas tecnológicos o muy al tema de la creación, o inclusive que es algo que solamente las grandes empresas o estas startups que son ahora las startups unicornio son las que pueden pensar en innovación o son las que realmente están invirtiendo en innovación, cuando sabemos que hay muchas posibilidades de poder invertir en innovación, ser parte de todo un proyecto de innovación, pero dentro de nuestra empresa utilizando nuestros activos eh, actuales y modificando quizá algunos pequeños aristas dentro del modelo que nos permitan generar una nueva propuesta y captar ese valor en el mercado. Entonces, en este tenor de buscar nuevas formas de hacer las cosas, hemos desarrollado esta iniciativa de iTalks, que son charlas de innovación con expertos. El día de hoy tenemos a Francisco Torres, que no he tenido la oportunidad de conocerlo personalmente todavía, pero ha sido en el tema justamente de buscar expertos en diferentes partes de Latinoamérica. Pues me encuentro con él en estas redes que nos ayudan a conectarnos, y ha sido bien interesante poder platicar con él, ver su experiencia y ver cómo él nos va a compartir justamente cómo esta ruta de la transformación digital puede ser un camino para las pymes justamente en América Latina, ¿no? Entonces, muy importante pedirles que nos compartan sus preguntas en el chat. Tendremos una sesión específicamente de preguntas. De cualquier manera, podemos ir conversando con Francisco en el Inter, viendo de qué forma podemos atender las dudas que vayan surgiendo en su presentación. Y bueno, el día de hoy creo que mi coanfitrión Luis no ha podido llegar, seguramente llegará un poquito más tarde, pero ya estaremos platicando junto contigo, Francisco, pues darte la bienvenida. Quiero antes que nada dar una breve reseña de Francisco. La verdad es que es muy interesante el perfil de nuestro conferencista y quisiera compartírselo con ustedes. Francisco, él tiene 20 años como consultor de negocios y se ha dedicado principalmente al tema de transformación digital. Él comenta que desde hace más de 15 años ha participado primordialmente en proyectos de transformación soportados por temas tecnológicos, ¿no? Lo anterior sobre todo para grandes empresas, organismos de distintos sectores e industrias, siendo las más relevantes temas de consumo y retail, también en áreas financieras, manufactura y sector público. Ha estado orientado a innovar modelos operativos basados en estrategia, excelencia, procesos, gestión del cambio, tecnología como pilares fundamentales. Así es que tenemos un gran experto en la sesión del día de hoy. La verdad, Francisco, bienvenido a esta tu casa. Gracias por aceptar la invitación de estar aquí con nosotros y compartir tu experiencia. Si gustas ya complementar la presentación, nos platiques un poco de ti. El piso es todo tuyo y adelante con tu presentación. Bienvenido. Mil gracias, David. Efectivamente, creo que hemos interactuado poco y me dará mucho gusto poder hacerlo un poco más, más intensamente, ¿no? A partir de ahora también me parece muy interesante lo que Innova Lab y lo que esta iniciativa está creando y está desarrollando. Me parece fundamental, sobre todo para las pequeñas y las medianas empresas y la gente que está emprendiendo, ¿no? La gente independiente me parece súper importante.
No completaría más de mi background, creo que es ese, ¿no? O sea, tengo alrededor de 20 años en el área de la consultoría, más otros tantos en otras áreas profesionales. He participado en empresas transnacionales grandes, pero sobre todo creo que lo que me trae aquí, lo que me dio mucho gusto cuando me invitaste a participar, es poder compartir mi punto de vista, ¿no? Como todo, no hay una sola verdad, ¿no? Creo que hay puntos de vista y lo importante es que todos los conozcamos y nos abra la mente para poder hacer cosas nuevas y hacer cosas innovadoras, que al final de cuentas, pues eso es lo que nos pone en esta conversación, ¿no? Déjenme compartir mi pantalla, denme un segundito. Ahí avísenme si ya estamos. Estamos Ya lo ven. correctos. Me parece perfecto. Discúlpenme si hay un poco de ruido de repente de fondo, pero aquí donde estoy no es tan hermético. Entonces de repente la gente habla afuera y se puede meter el ruido ahí, ¿no? Entonces, en eso estamos. Entonces, bueno, al final de cuentas también me gustaría, como dinámica de la presentación, que fuera esto más una conversación que una presentación. Como les decía, lo que quiero es, lo que me interesa es compartirles mi punto de vista. A lo mejor lo van a ver un tanto teórico, probablemente sea una desviación personal por el tema de la consultoría, ¿no? Todo lo estoy acostumbrado a manejarlo como desde el punto de vista de la metodología. Sin embargo, trataré de dar algunos ejemplos en el caso que sea necesario y por supuesto, quien desee hacer un comentario, una pregunta o algo, pues con mucho gusto en ese momento. Luego a veces en la presentación no alcanzo a ver quién está queriendo hablar o levanta la mano o algo. Si me ayudan ahí, David, Marta, se los agradecería. Pues bueno, sin más preámbulo, para aprovechar el tiempo lo más posible, pues, al final de cuentas, quiero comentarles, o sea, quiero, como decía, compartirles mi punto de vista sobre lo que es la transformación digital. En este caso, sí quisiera comenzar. Déjenme nada más. Ocultar mi panel de la vista, pues si no, no veo nada de la presentación. Realmente lo que quiero es compartirles esto, un poco empezar por qué es digitalización. O sea, creo que es un término que sea hasta cierto punto, no podría decir lo que sea prostituido en los últimos años, de tanto que se habla de él, y probablemente no todos tenemos la misma idea, no necesariamente una es buena o es mala. Les platico lo que para mí es digitalización, que me parece que es un concepto amplio, o sea, que generalizado y que creo que nos puede servir a todos, ¿no? Que en realidad estamos hablando de 4 elementos de digitalización, ¿no? Los productos, los servicios, los procesos y los modelos de negocio. Al final de cuentas, el objetivo de la transformación digital, desde mi punto de vista, es realmente modificar el modelo de negocio, ¿no? O sea, no es nada más digitalizar o tener un producto digital o tener un proceso digital o tener un servicio digital. Realmente lo importante, al final de cuentas, para mí es el objetivo, es que transformes ese modelo de negocio pues a algo que realmente pueda atender las necesidades del cliente, que es el foco último, ¿no? Hablando de productos y servicios, como les decía, ¿no? O sea, productos podemos digitalizarlos, tener un producto físico que sea inteligente, que esté conectado, o tener servicios que estén en mejora continua permanentemente, que puedan ser as a service, lo que sea. Ahorita ya puede ser as a service lo que se les ocurra. Que en realidad reemplazan productos, o sea, la tendencia digital es que los servicios reemplacen los productos. Y finalmente lo que quieres es monitorear, controlar, optimizar y realmente basarte en los datos para tomar decisiones. Esa es, digamos, que la parte externa, la parte que todo el mundo ve. Después vendrán la digitalización de los procesos, que finalmente pues, es automatizarlos, utilizando todos estos productos, servicios que proveedores te puedan dar, poder mejorar los procesos. Y realmente esto también te va a ayudar a promover, digamos, este cambio organizacional, dado todo, o sea, si tú modificas los procesos, de alguna manera es una palanca para que la organización también se modifique y tenga una visión un poco más ágil y más rápida en términos de cómo opera, ¿no?
Y finalmente también la digitalización de procesos, por supuesto que es probablemente lo que más buscan las organizaciones o las organizaciones tradicionales, es pues reducir el costo operativo, ser más eficientes y poder tener una respuesta más rápida a los clientes, ¿no? Pero el meollo, o sea, al final de cuentas, todo esto es indispensable, los productos, los servicios, los procesos. Al final de cuentas, para mí lo importante, lo que realmente significa transformación digital, es que puedas transformar tu modelo de negocio, ¿no? Ya, no voy a ahondar mucho en la gráfica, pero hay distintas formas de modificar ese modelo de negocio. Ya sea que participes tú como, o sea, que tu modelo de negocio sea tú y tu empresa, digamos, de manera enfocada, como está en la parte de abajo, o te integres con un ecosistema alrededor de ti, ¿no? Otras empresas, otros proveedores. Y aquí hablaríamos tanto digamos, gigantes digitales como pueden ser Amazon, Google, Microsoft, los más conocidos, Alphabet, etcétera, como también otros que en algunos casos hasta podrían ser tu competencia, ¿no? O emprendedores incluso. Y también tendrá que ver con si estás enfocado más hacia adentro, hacia tu producto, hacia lo que tú estás haciendo y cómo lo haces, o hacia el cliente. ¿Qué es lo que necesita el cliente? ¿Qué es lo que qué le estás resolviendo al cliente? ¿No? Entonces, a partir de esas dimensiones, de esas dos dimensiones, podemos definir modelos de negocio digitales distintos a lo que actualmente hacemos. El chiste es hacer cosas que actualmente no se pueden hacer si no tuvieras la tecnología, ¿no? Y bueno, distintas alternativas dependiendo de cuál sea, qué es lo que se elija. Entonces, resumen, takeaway, transformación digital significa transformar, para mí, transformar tu modelo de negocio hacia algo que sin la tecnología no puedes lograr. Ahora, un poco, ¿cuál es la travesía o cuál es la ruta, ¿no? Así como le llamamos a la práctica, la ruta de la transformación. O sea, ¿cómo es que las empresas que típicamente no son digitales, y no son digitales en el mismo sentido que acabo de hablar, que no tienen un modelo de negocio digital porque pueden tener tecnologías implementadas, ¿cuál es la ruta que típicamente siguen? Bueno, pues dependiendo mucho de cuál sea su pensamiento, su madurez digital y también cuáles sean sus impulsores de la transformación, cuáles son sus drivers para transformarse, pues típicamente están en alguna de estas tres etapas, que pueden ser uno al inicio, ¿no? Cuando estás, digamos, arrancando, pues estás experimentando. Cuando dice experimentando en el límite, es pues, experimentando en espacios en los que típicamente no participas, ¿no? O sea, en las fronteras de tu industria, en las fronteras de tu empresa, en las fronteras de tu función, dependiendo del ámbito en el que estés jugando. Entonces analizas alternativas. Después vendría lo que le podemos llamar la colisión en el núcleo, que es el choque real de lo que está sucediendo afuera con lo que tú estás haciendo y darte cuenta que o cambias o mueres, ¿no? Ese es un poco a lo que se refiere. Y entonces empiezas a acotar realmente de lo que ya analizaste, realmente que te puede servir. Y finalmente, lo que le podemos llamar la reinvención en la raíz, que es pues realmente ya lograr esa transformación y literalmente dejar de ser lo que eras para transformarte en algo nuevo. Transformarte no solo el modelo de negocio, el modelo de negocio, el impacto que esto puede tener en tus procesos, en tu estructura organizacional, en tu gente, hablando de las capacidades y las competencias que necesita cada una de ellas, ¿no? Un poco, esto es lo que les platicaba, ¿no? De qué significa cada una de las etapas. ¿Sale? Entonces, una vez dicho eso, es importante más allá, o sea, voy a platicar brevemente de cada una de las etapas, pero más allá de eso, realmente la transformación digital creo que comienza, y con base en la experiencia que he tenido, comienza en la transformación del pensamiento, ¿no? De las habilidades, de cómo ves tú el mundo en este momento. Mientras no cambies tu mentalidad, será difícil incluso que te des cuenta de la necesidad de estos cambios, ¿no? En ese sentido, algunas dimensiones en las que hay que cambiar, hay que modificar el pensamiento y por lo tanto requieren nuevas habilidades son, por ejemplo, el enfoque estratégico.
cuando hablo de era industrial, se oye viejo, ¿no? Y ahorita hablamos del era industrial y a mí me viene a la cabeza el siglo XX, ¿no? Que fue en el que nací, pero que ya lo vemos hasta cierto punto lejos. Pero creo que todavía hay un grupo de empresas que siguen con una mentalidad de ese estilo, ¿no? En donde lo típico eran las economías de escala, la estandarización, la eficiencia, lograr las cosas a menor costo, que no es que no sea importante, pero ya no es la estrategia, vamos. Eso es ya como, es algo dado. En lo que tenemos que hacer cuando nos transformamos digitalmente es más bien enfocarnos hacia las preferencias y la experiencia de los clientes, ¿no? ¿Qué es lo que ellos buscan? ¿Qué problema tienen y qué les necesito resolver? ¿Y qué necesito para esto? Pues principalmente liderar más allá de mi ámbito al que estoy acostumbrado. Liderar significa influenciar más que liderar, en este caso es influenciar, ¿no? Ya no es mi área, ya es mi área y otras áreas, o ya no es mi empresa, sino es mi empresa y otras empresas, o ya no es mi industria, sino es mi industria y otras industrias que están asociadas y que finalmente necesito tener relación con ellas. Otra dimensión, hablando de este pensamiento de habilidades, es el tema de liderazgo, ¿no? Digamos, lo tradicional sería hablar de una autoridad formal, de un control vertical, de aquí yo dirijo, y sin una connotación negativa, pero lo típico es yo dirijo, yo digo qué es lo que hay que hacer y la gente hace lo que yo les comento, ¿no? Pero cuando nos modificamos, cuando nos estamos transformando, más bien tenemos que cambiar esto a realmente demostrar que yo estoy buscando algo para todos, para el beneficio de todos, que el valor es de todos para todos y más bien es un tema de convencimiento. Entonces las habilidades asociadas a esto es más bien crear relaciones de confianza, ¿no? O sea, ya no me haces caso porque me reportas, sino me haces caso porque me crees y porque te convenzo y porque estás convencido de que esto que estamos haciendo para todos es bueno. Una siguiente sería hablando de la estructura, ¿no? O sea, ¿qué pasa con la estructura organizacional? Pues un poco asociado al liderazgo que hablábamos, pues típicamente había estructuras o jerarquías verticales, rígidas, en donde la implementación era de arriba hacia abajo, ¿no? Esto es lo que hay que hacer y sigo cascadeando del director al gerente, el gerente al supervisor, el supervisor al obrero, al trabajador y se hacía, ¿no? Ahora, en la era digital ya no sucede así, ya es una red, ya no lo veo de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, ya lo veo alrededor. Y no solo tengo una perspectiva única de veo a una persona a la que le digo cosas, sino veo a todos al mismo tiempo, sin importar de qué área son, sin importar de qué nivel jerárquico son. Es una red realmente en donde todos tenemos ese empowerment de hacer las cosas. Por lo tanto, necesito saber cómo formar estos equipos, ¿no? Y cómo liderarlos y cómo poder influenciar a gente que no me reporte directamente. Entonces, estas son las habilidades que se necesitan en términos de estructura. En términos de colaboración, pues típicamente la parte en la era tradicional sí hay colaboración, pero es la colaboración de lo que a mí me toca, ¿no? De mi área de acción, de mi área de influencia. Si mi área de influencia es pequeña, pues a lo mejor no colaboro con nadie o colaboro con muy pocas personas. Y si mi área de influencia es mayor, pues típicamente tengo más influencia, te colaboro con más áreas, pero sigue siendo de pocas personas. Digamos, si nos vamos hacia un enfoque más digital, pues todo es colaboración todo el tiempo, todo es co-creación. Y no es una colaboración de te mando un correo y dime qué opinas, sino es una colaboración en vivo, real, ¿no? De co-crear al mismo tiempo. No de lo creo yo y tú me dices si te gustó o no te gustó, es cómo le hacemos para que los dos compartamos conocimiento y podamos crear cosas en conjunto. Por lo tanto, necesitamos saber cómo hacerlo, ¿no? Tanto la colaboración como la co-creación que comentaba, de manera que podamos compartir estos conocimientos y experiencias con quien se necesite, ¿no? Y finalmente, en la dimensión de la información, donde típicamente la información se generaba abajo, ¿no? En donde estaba la operación, ahí se generaba la información. Y esta iba escalando, esta información se iba, digamos, sumando, se iba sumarizando hasta que alguien tenía ya la perspectiva completa, tomaba decisiones y entonces aplicaba su liderazgo de arriba hacia abajo para poder hacer las cosas. Ahora no, o sea, realmente la información sí se genera abajo, pero no abajo en términos de jerarquía, sino abajo en términos de
donde están sucediendo las cosas, pero esa información ya no está en un lugar, ya está en todos lados, ya está en la nube, ya todo el mundo la puede acceder, ya todo el mundo sabe cómo accederla, ya todo el mundo sabe cómo explotarla. Entonces, esa información se vuelve algo que si antes era un activo, ¿no? La información era como el activo de la empresa y es lo mío y es lo que, la famosa frase esta de información es poder. Pues ahora el poder es poder, el poder de la información es cuando todo el mundo la tiene y no cuando una sola persona la tiene. Creo que esa es una gran diferencia. De manera que puedas utilizarla para innovar y mejorar. Por lo tanto, necesitas con esta información, ya que tienes esa información, necesitas, o sea, la habilidad de saber cómo usar esa información, ¿no? O sea, cómo aprendes dinámicamente. Aprender dinámicamente es identificar la información relevante, saber compartirla, saber qué es lo que es informar, para qué sirve esa información, transformarla en conocimiento y diseñar cosas nuevas a partir de esos aprendizajes o de esa información y al final aplicarla. Ese es el aprendizaje dinámico y es un ciclo que va y viene todo el tiempo. Entonces, son, digamos, 5 dimensiones que para mí son fundamentales para poder lograr una transformación digital. No es que si no tienes todas perfectas no puedes hacerlo, pero es algo que de alguna manera sucede en forma paralela y yo diría que para lograrlo hay que empezar por este lado, o por lo menos por la concientización. ¿Vale? Si hablamos ya como les comentaba, ¿no? O sea, ya viendo un poco cada una de las etapas, les platiqué de 3 etapas, pero yo agregaría una como una fase 0, que es pues, evaluar y planear, y no tanto como una fase larga, tediosa, donde se necesiten muchas cosas. Más bien es esta evaluación y plan es por lo menos saber en dónde estás parado y tener una estrategia de hacia dónde te vas a mover. Y a partir de ahí, sí puedes trabajar en planes ya más específicos, pero no necesitas tenerlo todo, no necesitas tener la fotografía completa o todo el plan súper detallado y perfecto de todo lo que vas a hacer, por lo menos en dónde vas a empezar, ¿no? Y a partir de ahí ir iterando y cada vez que des un paso, entonces volver a regresar al plan y hacerlo. Entonces, pero es importante esta etapa. Finalmente, esta etapa o esta evaluación tendrá que ver con lo que aquí le llamamos la matriz digital, que por cierto hay un libro que se llama The Digital Matrix, muy interesante para quien quiera leerlo. El autor es un autor indio, que la verdad el nombre siempre me ha costado trabajo, no sé por qué. Luego les comparto el autor. Pero es una matriz en donde tienes, por un lado, a los jugadores, que serían los emprendedores, los incumbentes, ¿no? Que no encontré una mejor palabra para decirlo, que finalmente es las empresas que nacieron en la industria, que no necesariamente son digitales, y los gigantes digitales, como les decía, ¿no? Hablando de Meta, de Apple, de Microsoft, de Algo, etc. Y por el otro lado, la otra dimensión arriba, tenemos las 3 fases que ya les platiqué. Entonces, dependiendo de quién eres y en qué fase estás, pues tomarás decisiones distintas y harás cosas diferentes. Ahorita les voy a platicar un poco de eso. Pero finalmente, para hacer tu plan, ¿qué necesitas? Necesitas, por un lado, entender en dónde estás, cuál es tu posición, cuál es la posición de tu industria y cuál es tu posición dentro de esta matriz, ¿no? ¿En qué etapa estás? ¿Qué jugador eres? Eso sería relativamente simple. Pero ¿en dónde estás? Y ya en dónde estás, entonces también saber qué están haciendo esos gigantes digitales y qué están haciendo los emprendedores en ese sentido. También entender y comprender y ser muy consciente de cuál es tu relevancia, ¿no? ¿Cuál es tu diferenciación? ¿Qué es lo que realmente puedes aprovechar? O sea, ¿cuáles son tus características que puedes aprovechar más adelante para después decir, oye, pues ¿cuáles son mis capacidades diferenciales? O sea, ¿qué cosas hago ahorita que puedo llevar a este mundo digital y van a seguir siendo la ventaja? ¿Y qué cosas hago ahorita que ya no me van a servir en el mundo digital? O sea, a lo mejor cosas que sí me pueden servir y que tengo que mantener es, oye, yo tengo una excelente relación con los clientes. Oye, pues eso es un gran activo, seas o no digital, ¿no? Entonces eso es algo que deberías de mantener. Pero si hablamos de, oye, es que yo soy muy bueno organizando fuerzas de venta inmensas y saliendo a la calle, no sé, probablemente no necesites ya esas capacidades. A lo mejor eso ya en la era digital no sea lo que más te va a ayudar. Entonces, esos son el tipo de cosas que tienes que estar analizando cuando estás haciendo tu evaluación y tu plan o tu estrategia de transformación.
Y finalmente, la relación es clave. Algo que es fundamental y que probablemente, desde mi punto de vista, muchos no se dan cuenta de eso, es la relevancia del network. La relevancia de cuáles son tus relaciones allá afuera. No solo, bueno, y también internas, ¿eh? O sea, si tú estás encargado de la transformación de un área, necesitas no solo conocer bien tu área, sino conocer todas las otras áreas, incluso conocer otras empresas, qué están haciendo, ¿no? Y no solo conocerlas, sino relacionarte y poder actuar y colaborar y co-crear, que es lo que decíamos, ¿no? Entonces, la relevancia de las relaciones es fundamental y me parece que es probablemente de todos estos puntos, probablemente de lo que más trabajo muestra. Entonces, la ruta que tú definas para transformarte tendrá que ver justo con esto, ¿no? Con dónde estás en la matriz y los resultados de las reflexiones en cuanto a dónde estás, en qué eres bueno, qué necesitas mantener y qué necesitas cambiar, y cuáles son esas relaciones clave que tengas ahorita o que necesites desarrollar, no necesariamente es algo que ya tengas. ¿Vale? Ahora sí, entrando, digamos, a la fase inicial, ¿no? Que es la experimentación en el límite que les platicaba, y el límite hablando de donde no necesariamente estoy, ¿no? O sea, no es el core, no es mi área de confort, por llamarlo así, aunque sea un poco cliché o trillado el término, ¿no? O sea, no es donde yo estoy, sino es allá. ¿Qué están haciendo los otros? ¿Qué está sucediendo allá afuera en otras industrias, en otros países, ¿no? Otras empresas que están haciendo? O sea, al final, lo importante es, tú como líder de la transformación, es hacia dónde, o sea, hay muchas fronteras y hay muchos límites y el campo es vastísimo. Es importante saber hacia dónde voy a llevar a la organización, hacia dónde me quiero transformar, ¿no? Y entender, o sea, el conectar los puntos, entender qué es lo que está sucediendo allá, como para decir, con base en lo que ya reflexioné de la lámina anterior, hacia dónde me tengo que mover y qué impacto tienen todos estos ámbitos en mi empresa, ¿no? Esa es como la parte, el pensamiento estratégico que hablábamos hace rato y yo como líder lo que tengo que reflexionar. ¿Qué hacen en esta fase las tres jugadores que hablábamos, ¿no? Los emprendedores, ¿qué hacen? Bueno, los emprendedores típicamente se mueven muy rápido y hacen experimentos para lanzar y evolucionar. O sea, hacen un experimento, prueban, entienden, corrigen, ajustan y vuelven a lanzar. Y se la pasan en un ciclo interminable y eso los hace muy buenos. Además, nacen digitales, entonces ya no tienen que transformarse, ¿no? Entonces, ya están ahí y lo hacen muy rápido, lo hacen muy bien, toman decisiones muy ágiles y ahí están, ¿no? Ejemplos claros, Uber y Netflix en su momento, cuando nacieron, todo el mundo los conocemos. Uber, pues de plano dijo, pues voy a rentar una empresa de limusinas y voy a poner una en cada esquina y voy a ofrecer el servicio a ver qué pasa. Y ahí empezaron a aprender que necesitaba el cliente. Y Netflix es un ejemplo a lo mejor un poco más conocido, para mí era más conocido, el tema de la competencia con Blockbuster y lo que sucedió finalmente. Me voy a ir abajo, los gigantes digitales. Pues lo que hacen los gigantes digitales es que muchas veces no sabes cuál es la industria en la que participan, ¿no? Y en realidad lo que buscan es extender cada vez su influencia en más industrias. Incluso crean industrias nuevas, ¿no? Entonces, eso es lo que hacen experimentando los gigantes digitales. Buscan en dónde pueden tener más influencia. Ya no sabes si son de telecomunicaciones, ya no sabes si son de medios, ya no sabes si son de música, ya no sabes si son de tecnología. En realidad, tienen una gran influencia en distintas industrias. Y los incumbentes, que es digamos, es el jugador que realmente es el que se tiene que transformar digitalmente, porque los otros dos ya lo son. Pues, ¿qué hace en esta etapa? Pues hace experimentos, ¿no? Hace experimentos de a ver qué pasa en esos límites que hablábamos. Puede ser experimentos para complementar, como lo hicieron Nike y Under Armour en su momento, con todos los wearables y sensores, etcétera, para buscar información y entonces poder ofrecer a los clientes mejores productos, mejores servicios, o experimentos que reten tu modelo de negocio. O sea, no estás extendiendo tu producto, o sea, no estás mejorando o ampliando tu producto, sino estás realmente buscando cambiar tu modelo de negocios. En su momento, Ford o GE, lo que estaban buscando era dejar de ser fabricantes de autos para convertirse en un proveedor de servicios de transporte end-to-end, ¿no? Que si es auto, si es camión, si es tren, si es barco,
si es dron, si es lo que sea. O sea, realmente participar ahí. Y eso sí te lleva a cambiar tu modelo de negocios totalmente, ¿no? No es nada más extender los productos. Y finalmente, pues, digamos, de la ruta de que te estás dando cuenta de qué está pasando allá afuera hasta que te comprometes, que es al final de cuentas como un poco la ruta de esas 3 fases, es, pues, la sugerencia es para ser prácticos, iniciar es establece una unidad que se dedique específicamente, una unidad me refiero a una unidad organizacional, una estructura, aunque sea pequeña, aunque sea de 1 o 2 personas, que busque ese sentido, que empiece a ver qué hay allá afuera, qué hay en esos límites y ver todos estos puntos, conectarlos y decidir hacia dónde van, ¿no? O sea, hacia dónde hace sentido llevar a la organización. Puedes diseñar talleres, ¿no? Que te ayuden a indagar, a hacer las preguntas profundas dentro de la organización y resolverlas, ¿no? O sea, las preguntas que hablamos en el plan pueden estar inmersas. Hacer experimentos pequeños que no realmente te van a hacer una transformación, pero sí te van a dar una idea de qué significa esa transformación y si esa transformación hace sentido o no. Creo que adoptar esa mentalidad de emprendedor, de probar, medir, aprender, o sea, equivocarse, aprender, ajustar y volver, es algo que es fundamental y que no podemos dejarlo de lado. Finalmente, pues ya afrontar cada uno de estos experimentos que mencionaba, de ver qué pasa allá afuera y cuál es el impacto y qué sucede, pues como una oportunidad de aprendizaje, o sea, saber cómo voy a utilizar eso que aprendí para el siguiente experimento. ¿Cómo lo voy a ajustar? ¿Me voy a mantener en el mismo ámbito? ¿Tengo que cambiar? ¿O más bien es ajustar lo que ya estoy haciendo y voy por buen camino? Entonces, esto un poco hablando de la fase inicial de esta ruta de transformación. Cuando hablamos de la colisión en el núcleo, pues es todo esto que sucede, el enfrentamiento de las organizaciones. Creo que esto ya ha sucedido en la mayor parte de las organizaciones, darte cuenta de lo que hacen, de que los emprendedores, los grandes tecnológicos están haciendo cosas que si no aprendo yo, ¿no? Si no hago cosas distintas en productos, servicios, en todo, pues también voy a tener problemas serios, ¿no? O sea, incluso puedo estar hasta en riesgo de desaparecer si no hago algo, ¿no? Entonces, digamos, partiéndolo en tres subetapas de esta parte de la colisión, pues primero es darte cuenta de eso, ¿no? ¿Y cuál es el impacto en mi estrategia? Si mi estrategia era más eficiente, utilidades, más reducir los gastos, vender más, pues ahora me tengo que enfocar más a lo digital, ¿no? O sea, ¿cómo agrego más valor al cliente? ¿Cuáles son esos problemas que tengo que resolver? ¿Cuál es mi modelo de negocio digital? Y todo el impacto que puede tener eso en la organización. O sea, ya me organizo diferente, ya las áreas son distintas, se llaman diferente incluso, pero también tengo capacidades diferentes y tengo que hacer tengo que modificar las capacidades del equipo, ¿no? Típicamente lo que se buscaría sería modificar, que la gente aprenda cosas nuevas que realmente me sirvan en esta nueva etapa. Después vendría una coexistencia, digamos, del modelo tradicional, o sea, de mi modelo de negocio, de mi estructura tradicional, que empieza a coexistir con este mundo digital, ¿no? Ahí te serviría, pues, afinar o evaluar, oye, ¿cuál es el valor que yo puedo realmente aportar, ¿no? Y en dónde puedo hacerlo a un costo que haga sentido. ¿Cómo puedo aliarme con otras empresas y cuáles son las ventajas que puedo yo tener ahí, ¿no? ¿Cuáles son las compras? Incluso pensar en, oye, ¿puedo yo comprar alguna startup que esté arrancando, que haga mucho sentido lo que está haciendo para yo beneficiarme, ¿no? O puedo tener alguna fusión o adquisición con alguna empresa de la competencia de mi industria o de otra industria que realmente me ayude. Entonces, son de las cosas que hay que estar evaluando cuando ya, digamos, ya tuviste ese choque psicológico y ya estás realmente pensando seriamente en hacer la transición. Y finalmente, pues ya el lograr esa mutación, ¿no? O sea, si en la etapa anterior, en la parte de coexistencia, tienes digamos, dos modelos conviven, el modelo tradicional y el modelo digital, o tu modelo de negocio actual con el digital, el viejo con el nuevo, pues aquí ya no, o sea, ya no vives con los dos, tienes que decantarte por uno que sería el digital, ¿no? Entonces,
finalmente todo tiene su ciclo de vida y todo tiene su fecha de caducidad, ¿no? Pues entonces hay que decidirse por eso. ¿Cuáles son los principios que se sugieren seguir en esto? Pues uno, por un lado, es si ya decidiste hacer este cambio, transformarte digitalmente hacia un modelo nuevo, pues ¿qué puedes desinvertir? O sea, ¿qué ya no necesitas? Hablábamos de capacidades hace rato, pero también tienes estructuras, tienes equipo, tienes varias cosas que ya no necesitas, pues deshazte de ellas, no es necesario tenerlas. Si pensaste en una adquisición o en una alianza, ¿cómo vas a absorber? O sea, piensa bien cómo vas a absorber esas nuevas capacidades, ¿no? Finalmente, para también que toda la organización tenga un nuevo pensamiento digital, poco pensando en las habilidades, en el pensamiento que hablábamos al principio, todo eso tiene que estar ya instalándose o instalado en la organización, ¿no? Y tienes que hacer un esfuerzo alrededor de eso, porque si no, puede haber algunas áreas, algunas personas que puedan quedarse atrás y finalmente pues dejarían de participar en un modelo de negocio nuevo. Serían expulsadas de manera natural, me refiero. Finalmente, la tercera etapa, la tercera fase de esta transformación digital, pues es la reinvención, ¿no? El de realmente ya, ahora sí, ya soy una empresa digital, ya tengo un modelo de negocio digital y sobre eso estoy trabajando. Entonces, en realidad, hablaba yo al principio de que lo importante es modificar el modelo de negocio. Si no lo haces, pues estás poniendo en riesgo, si no piensas en por lo menos evaluar esta modificación del modelo de negocio, esta evolución de tu modelo de negocio, pues puedes estar poniendo en riesgo incluso tu empresa. Y no solo hablar de productos y servicios, no es implementar tecnología, realmente es crear soluciones y ayudar o sea, y resolver problemas, ¿no? Basándote en la nueva forma de trabajar, de tu nuevo modelo. En este sentido, tienes, por un lado, tener una respuesta única e integrada a los problemas que hayas identificado. Por un lado, defines el problema en donde pues identificas qué es lo que hay afuera que tú puedes resolver. O sea, y además, problemas en los que haga sentido que tú los resuelvas. Y los alinees con lo que tú eres, con tu esencia, ¿no? O sea, sería difícil, sería mucho más costoso, mucho más tardado y con mucho más riesgo de fallo tratar de resolver un problema en el que no tengo experiencia, no tengo capacidades actualmente, etc. Entonces, articula ese problema y busca resolverlo. Y resolverlo no en mi ámbito de acción actual, sino trata de trascender en donde estás, tu empresa, tu industria, tu geografía. Trata de resolverlo de manera amplia, de manera global, con una visión realmente digital en donde las fronteras prácticamente desaparecen. Y no lo hagas solo. Trata de hacerlo con otras organizaciones. A lo mejor si trabajas tú en un área, pues sí, asóciate con otras personas dentro de tu área y dentro de otras áreas. Si eres director, pues a lo mejor busca asociarte con otros directores, con otras empresas. Entonces, siempre hablaba yo de este tema de que las relaciones y el networking es clave. Justo aquí es donde lo aplicas, ¿no? Y cómo lo resuelves a través de esas relaciones. ¿Vale? Y finalmente, un poco profundizando en los modelos de negocio que hablaba, es pues implementa el modelo de negocio que hayas elegido a partir de toda esta reflexión, de todos estos experimentos y de todas estas decisiones y acotar hacia en qué te vas a enfocar, qué problemas vas a resolver, cuál es el que hace más sentido, dependiendo y no depende ni del problema ni de la industria, depende de ti, de tu propia empresa, de tu propia organización. ¿Cuál es el modelo de negocio que más te conviene? Que podría ser, por ejemplo, si nos vamos abajo a la izquierda, en donde es un modelo de negocio muy enfocado a una sola organización y también muy cercano hacia el origen del producto y del servicio, pues si tomamos como ejemplo la industria automotriz, pues podrían ser lo que hacen todos los fabricantes de autos, ¿no? Creo que es una industria que ha evolucionado mucho en los últimos 10 años, en la última década, ¿no? Por participantes nuevos y por los participantes actuales. Pero si estuvieras ahí y fueras un fabricante y quieres ese modelo de negocio es, oye, ¿cómo hago los automóviles mejores? Más eficientes, más conectados,
con mayor tecnología, con toda la asistencia de seguridad, etcétera. Te estás enfocando en el producto, ¿no? Si te mantienes abajo, pero te vas más del lado del cliente, pues entonces lo que estás haciendo son servicios, ¿no? Más tipo que hace Uber, que hace Didi, que realmente ellos están cercanos al cliente, no están cercanos al producto, están cercanos al cliente, están ofreciendo un servicio nuevo que además no se podría lograr si no existiera la tecnología. Si estoy un poco más hacia arriba, más hablando de un ecosistema, más participando con otros jugadores de la industria o de otras industrias, pues podemos hablar, si estamos del lado del proveedor, de lo que hace CarPlay o lo que hace Android Auto, en donde realmente pues juntan, o sea, lo que hacen es unir a través de sus plataformas, unir a distintos proveedores para poder ofrecer un mejor producto. Y si me voy del lado derecho, lo que ofrezco es soluciones, ¿no? Lo que hablaba en un principio, que hacen, ahí mencionaba Ford y General Motors, pero aquí también podemos agregar a Daimler, que están haciendo para solucionar el problema de transporte y no nada más solucionar el problema de tener un mejor automóvil, ¿no? O aunque sea autónomo, etcétera, pero finalmente no es solución de transporte. Entonces, ¿cómo tengo que participar de que una persona se mueva del punto A al B, aunque ese punto A y B sean continentes distintos, pero que yo sea quien dirijo junto con otros participantes todo ese modelo de negocio distinto a nada más vender automóviles? Entonces, no, creo que incluso creo que ya me pasó un poco de tiempo, pero finalmente esto es lo que yo quería compartirles, ¿no? Esa visión de cómo hacer esta transformación, esa ruta y cómo moverte hacia allá, hacia donde quieres y por dónde empezar, ¿no? Espero que les haya ayudado y servido. Y bueno, esa es mi participación. No sé, si quieren hacer Gracias, algunas Paco. preguntas, etcétera. Súper, ¿no? Fíjate que vienes pues resumiendo muchas cosas de lo que hemos venido platicando ya estamos, como les hemos venido diciendo, terminando ya una primera temporada de iTalks. Estamos por cumplir ya un año de esta iniciativa y la verdad es que la reflexión, fíjate, que mientras te escuchaba, cuando hablamos de transformación digital, por lo menos de tu plática, no sé si los demás coincidan conmigo, pero de tu plática me queda que la transformación digital empieza por la primer palabra, la transformación. O sea, hay un tema de transformación de pensamiento, hay un tema de transformación de la manera en la que visualizas las necesidades de tus clientes. Es decir, la innovación empieza en la transformación de hacer con lo que tú sabes, tus activos, lo que decía al principio, los activos de tu empresa, cómo los mueves, tu experiencia, tu conocimiento. Hoy veía una presentación justamente con mi homólogo en Canadá, que me llamó mucho la atención la fórmula que él planteó para la innovación, que era experiencia más tu expertise, o sea, experiencia es lo que has desarrollado, ¿no? Pero tu expertise es en qué te has especializado. Une esas dos cosas y haz que tenga un valor, un sentido en el mercado. Y eso, técnicamente, él dice, es innovación. Y me parece muy interesante, uniéndolo a lo tuyo, de que tiene que ver con un tema de transformación. Lo digital viene siendo como el impulsor para hacerlo quizá masificable, que tenga más sentido, automatizar el proceso, mejorar la manera en la entrega del cliente, mejorar inclusive el proceso de producción, pero no necesariamente, y a lo mejor a mí antes me pasaba mucho, escuchaba transformación digital, tengo que ver de qué manera digitalmente transformo mi negocio, que hoy lo entendí como transforma tu negocio y agrégale un elemento digital que te ayude a impulsarlo, ¿no? No sé si estás de acuerdo conmigo en esta forma en la que veo, hago como esa ligera conclusión de tu conversación, pero me llamó mucho la atención esta parte de que hablabas de que primero hay que trabajar con el liderazgo, primero hay que trabajar con tu modelo de negocio, saberlo identificar. Se habla mucho del modelo de negocio, pero realmente para mí es cómo estás haciendo las cosas al interior de tu empresa. ¿Cómo las estás haciendo? Y si no las cambias,
pues no hay transformación. Y si le quieres meter un elemento digital a un no cambio al interior, pues la verdad va a ser bien complicado, ¿no? Entonces, en México, Latinoamérica, mi estimado Paco, ¿cuál es el reto? O sea, estamos en la era, sí, de la transformación, donde la digitalización está llevándonos a un ritmo muy, muy rápido. Esto quiere decir que tenemos que transformar, o sea, tu recomendación, ¿cuál sería? Hay que transformarnos. ¿Qué tan rápido tenemos que hacer esto? ¿Con qué visión del futuro? ¿Hacia cuántos años? Yo me acuerdo que en la universidad me decían, ¿cómo te visualizas en 10, 15 años? Hoy creo que 10, 15 años es hablar de un mundo, ¿no? O sea, no podemos hablar de tanto tiempo porque prácticamente, ¿qué ha cambiado en el mundo de noviembre a hoy en la de repente aparición de la inteligencia artificial? Aunque ya se estaba trabajando, ya venía haciéndose, ¿no? Solo que se hizo visible. Pero, ¿qué opinas tú al respecto? ¿Qué nos podrías decir? Pues mira, de entrada coincido con tu conclusión, ¿no? Con tu takeaway de la conversación. Pues, en realidad, tu experiencia, tu expertise, júntalos, aprovecha el impulsor de la tecnología y desarrolla nuevos modelos de negocios. O sea, podríamos resumir lo que hemos platicado en eso, Exactamente. ¿no? Más profundo necesitas, pero al final de cuentas es eso. En términos de qué se necesita en Latinoamérica, en México, en otros países, yo me regreso a la presentación. Creo que lo primero que hay que empezar es por esa transformación de la cabeza, ¿no? O sea, por esa transformación del pensamiento. ¿Cómo ves las cosas? Creo que es importante. Yo creo que la mayor parte de las empresas y de los empresarios y los profesionales ya están ahí, pero sin embargo, cuando hablamos ya de la organización, de una organización, no sé si las organizaciones, no sé si la mayoría de las organizaciones estén ahí como organización, ¿eh? No como profesionales únicos, sino como organizaciones. Creo que el transformar ese pensamiento es fundamental. Y a partir de ahí, una vez que te cae ese 20, una vez que te caen, te empiezan a caer esos 20, porque no tienes que esperar a que todo el mundo tenga ya un pensamiento y habilidades digitales. No. Pero ya que te cae el 20, entonces lo que necesitas es velocidad. Esa es la segunda parte. Porque ya que te cayó el 20, ya tienes, es el impulsor de decir, bueno, ya sé que lo tengo que hacer. Y ya sé más o menos hacia dónde voy. Ahora me tengo que mover rápido. Porque si no te mueves rápido, pues ya vimos qué pasó con lo que hablabas de inteligencia artificial. Hace 30 años o 40 años que se hablaba de inteligencia artificial. Pero en espacio de 3, 4 meses hubo una revolución alrededor de eso. Y el que no habla de GPTs y de toda esta inteligencia ya está fuera. Entonces, todo el mundo habla de eso, hay cualquier cantidad de información, de análisis, de cosas nuevas. O sea, sí, la verdad es que no lo he hecho, pero si contáramos la cantidad de emprendimientos y de cosas nuevas, soluciones nuevas alrededor de la inteligencia artificial que han surgido a partir de finales del año pasado, pues es impresionante. Y seguramente ya estaban ahí, ¿eh? O sea, no es que en 2 semanas lo sacaron, ya iban trabajando en ello. Pero con Exacto. todo esto, pues te tienes que mover más rápido. Y es justo lo que creo que nos hace falta. Necesitamos movernos más rápido. No es nada más de, se me ocurre que tenemos que cambiar. Ok, vamos a buscar algún asesor. Está bien, búscalo y en 2 meses hacemos una junta. Espérate, o sea, busca muchos, júntalos a todos al mismo tiempo y haz una conversación. Estoy seguro que todos van a querer platicar contigo. El Y en dos típico what? semanas, y en 2 semanas tienes ya una lluvia de ideas de cosas que puedes hacer. De ahí, agarra las que más te interesen y explótalas, ¿no? Y haz experimentos y todo. Ya, si no jala, bueno, pues o te regresas al pizarrón o si te parece que va por buen camino, lo evolucionas. Pero no te quedes, no esperes en 2 meses a ver si alguien te da una buena idea y después a ver cómo la implementas en otros 6. O sea, tiene que suceder, ya no estamos hablando de meses, son semanas, ¿no? Incluso días en algunas ocasiones, si es que estás en un ámbito en el que lo requiere. Pero Correcto. yo creo que para mí la velocidad es fundamental y las habilidades, ¿no? O sea, realmente que la gente a la que te acercas y la que tienes tenga las habilidades. Y si no las tiene, o buscarlas en el mercado
o desarrollarlos internamente. Creo que sería lo correcto. De acuerdo. ¿Nos podrías compartir nuevamente el título del libro para colocarlo ahí en el chat para que Isabel Se nos lo... llama The Digital Matrix. The Digital Matrix, listo. Ajá. A The ver si Digital Matrix esta está déjame ver si tengo a ver si tienes el link de Amazon o algo para que la gente pueda... si no les pongo ¿Alguna el otra nombre. pregunta de la audiencia? ¿Qué les ha parecido la conversación de hoy? Si nos pueden compartir, si quieren levantar la mano o hacer uso del micrófono o en su caso ponernos las preguntas. Estamos ya casi por irnos, pero pues hay este espacio para hacer preguntas. Oye, Paco, y en temas de la pregunta que muchos luego me hacen, ¿será complicado? O sea, ¿es costoso la transformación digital de una empresa? O sea, cuando hablamos de transformación digital, ¿tendría yo que asignar un presupuesto como para decir, ok, nos vamos a meter en el tema de la transformación digital? ¿Qué Pues, piensas? Aquí sí, ya les vamos a compartir el link. Creo que ya alguien... ya les pasé la biografía. Yo te diría, más allá de un monto específico, te diría, pues, de todos modos, lo que tienes que hacer es priorizar y ser estratégico en tus decisiones de inversión. O sea, porque a lo mejor te va a costar lo mismo invertir en hacer más eficientes tus procesos que invertir en transformar tu modelo de negocio. Y al final de cuentas, a lo mejor con lo mismo capital que ibas a hacer eso, más bien lo que haces es moverte hacia el futuro. En lugar de mejorar tu actual, en lugar de ser mejor con lo que ya eres ahorita, que muy probablemente eso no te va a servir en el futuro, mejor transfórmate. Entonces creo que la mentalidad tiene que ir por ahí, más allá de cuánto nos cuesta, es caro o es barato, pues siempre que quieres mejorar algo, te va a costar dinero. En la mayor parte de los casos. Por lo menos si lo quieres hacer de manera disruptiva, te va a costar dinero. Entonces, y tiempo. O ambas, ¿no? Pues tiempo es dinero. Entonces, más bien sé estratégico y decide eso que ya vas a invertir, en qué lo vas a invertir y para qué lo vas a invertir. Claro. Mira, aquí hay dos preguntas. Me gustaría ver si, Carlos, ¿quieres hacer tu pregunta en vivo o la leo? Me gustaría que la pudieras hacer de viva voz. Sería genial. Puedes activar audio y video sin problema. ¿No sé si me escuchan? Sí, Carlos, adelante. Ah, perfecto. Es que como estoy en un dispositivo Bluetooth con audio y el micrófono nuestro, no sabía si se podía interpretar, pero está perfecto. Te escuchamos con un poco de eco. No logré, creo, entenderte muy bien, pero igual si quieres voy a leer la pregunta por ti. ¿Te parece? Adelante. Dice, Paco, nos dice Carlos, ¿cómo iniciar esta transformación donde todavía hay personas que usan Excel? Una hoja de cálculo para su toma de decisiones. Que no está mal, ¿eh? Ojo, no está mal. La cosa es que cómo estás utilizando esto para realmente generar, como dice Carlos, una transformación de negocio, ¿no? Coincido. Y yo me regresaría a la lámina del pensamiento, ¿no? O sea, ese liderazgo, que hablábamos de un liderazgo que en lugar de dictar qué es lo que tiene que hacer, tiene que convencer y tiene que empezar a generar valor en conjunto. Yo creo que las cosas van por ahí, ¿no? O sea, yo creo que las grandes transformaciones empiezan por las cabezas. No necesariamente, pero finalmente la cabeza tiene que estar convencida. O sea, no es que sea el iniciador, pero si la cabeza no está convencida, no lo vamos. Entonces, es liderazgo. Tienes que desarrollar un liderazgo y convencer a los demás de que ese valor que se puede generar en conjunto con estas nuevas cosas realmente es bueno para todos y partir de eso, ¿no? Y eso ya tendrá una influencia eventualmente en cuál va a ser tu estrategia, cómo te vas a organizar, cómo vas a hacer las cosas. Pero yo diría que las cosas empiezan por ahí. En el momento en que la gente la convences de que esto es hacia donde hay que ir,
Me parece que se facilitan muchas cosas, ¿no? Incluso la gente que hace las cosas en Excel de manera, o sea, que la usa nada más para sumar y restar, va a decir, ah, caramba, pues creo que no estoy haciendo lo que tendría que estar haciendo. Y la gente debería de empezar a hacer, incluso ser más, tener más iniciativa en hacer las cosas de manera distinta. Inclusive... ¿Se escucha mejor? Ya se escucha ya mejor, te escuchas Carlos. mejor, Carlos, sí. Mira, precisamente ese es el punto. Digo, a lo mejor el no es tanto el hecho de que usen o no usen un ojo de cálculo, entiéndase, Excel. Digo, para muchos, y sobre todo la gente de mi generación, que Excel nos ha acompañado prácticamente durante toda nuestra historia profesional, no es el punto de si se utiliza o no se utiliza Excel y cómo se utiliza el Excel, sino el problema tan grande de cantidad de horas hombre que se pierden hoy en día todavía en muchas pymes por mucha gente que lejos de utilizar el Excel como una herramienta, pues más bien pareciera que es su peor enemigo. O sea, gente y hablo en general y sin afán de criticar, que o no tiene la suficiente habilidad o incluso el suficiente gusto para sentarse y a lo mejor un informe dinámico, padrísimo, que podría hacer en un lapso de 2 horas, le puede costar hasta 3, 4 días porque es ensayo y error. No conozco suficientemente bien la herramienta y me suscribo a Excel porque es algo que tenemos de una manera cotidiana más cercana. Pero claro, ¿cuántos desarrollos, cuántas cosas no hay en las que se convierten en nuestro peor enemigo en lugar de utilizarlas para el desarrollo, para la estrategia, para estos temas tan importantes que tocabas de rentabilidad, de productividad, y se convierten en horas hombre peleándose con una computadora? Ese es el punto, ese es más que el hecho de usar o no usar Excel, el fenómeno que hay que atacar. Sí, sí. Y me uno al tema, porque si hablamos de estas hojas de cálculo, hablábamos con un experto hace unas semanas donde la gran mayoría de las pymes en América Latina y en México no estamos en la nube todavía. O sea, todavía tenemos los servidores dentro de nuestra compañía o los correos en una computadora, no los tenemos sincronizados. O sea, no estamos como entrando a esas estrategias que nos permiten descansar tareas continuas que son de manera repetitivas, descansarlas en un modelo que nos dé más libertad de poder realmente dedicarnos a lo que necesitamos hacer, que es quienes lideramos empresas, la estrategia, ¿no? O sea, por eso precisamente hago el comentario porque esta iniciativa de tener este tipo de charlas es como para empezar a reflexionar en la importancia de desarrollar capacidades y competencias en nuestro liderazgo, sea como intrapreneur, como un entrepreneur o como un director de área de innovación, debemos precisamente empezar, creo yo, y sigo insistiendo, la innovación, además de ser un deporte de equipo, es un deporte que tiene que empezar del liderazgo, definitivamente. Del liderazgo hacia abajo, no llevar ideas hacia arriba sin que el liderazgo esté convencido de que va a abrir su mente a recibir nuevas ideas de cómo hacer las cosas, ¿no? Entonces, Carlos, estoy totalmente de acuerdo contigo en ese tema. Vamos a dar una última pregunta. Claro. Creo que, no sé, Paco, ¿ibas a decir algo? No, iba a comentar eso, o sea, porque también coincido con lo de liderazgo y por darle la palabra a Lalo, está sí, Lalo, con la mano levantada desde hace rato. Lalo, adelante, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Muy interesante siempre todos estos temas, David, en este día con Francisco. Efectivamente, yo veo el mundo de la digitalización y de la innovación en 3 grupos, ¿no? Es una conversación con ustedes. La primera, las grandes empresas ya lo están haciendo desde hace muchos años. Las grandes empresas ya están digitalizadas y estamos con ellos y estamos con los bancos y lo que mencionaba Paco, está el caso de Uber, el caso Tesla, etcétera. Todas esas empresas son innovadoras y creadoras de la digitalización. Luego estamos con pequeñas empresas y nos vamos, si quieres, hasta las pymes en las que tú decías algo muy interesante, David. Si el líder no está convencido de este cambio, ahí no va a suceder nada. La pirámide y el organigrama nunca es de abajo hacia arriba, siempre es en forma de fuente, es de arriba hacia abajo. Entonces, ahí, sobre todo en México, tenemos un gran
laguna porque las pequeñas o las medianas empresas no están siendo innovadoras y digitalizándose. Creo que la historia y el futuro de estas empresas va a ser terrible porque mencionaba Paco, quien en este momento no esté en conocimiento de la inteligencia artificial y el uso tan básico de poner un prompt en ChatGPT, pues estamos fuera, ¿no? Totalmente. Y todavía nos vamos a la base de la pirámide en la que la mayoría, en lo personal, mencionaba Carlos, en un Excel o en algo tan básico para poder utilizar la tecnología, la digitalización, pues esa gente como hace 30 años, quien no accesaba a Internet, se consideraba un neófito, un analfabeta de la nueva era, ¿no? Entonces, hoy la inteligencia artificial nos está marcando una nueva era, que es la inteligencia artificial. Y que estoy muy clavado en ese tema y lo estoy estudiando por la cuestión de mi trabajo. Lo veo todos los días y creo que sí, que esto avanza, pero a la velocidad de la luz. Es impresionante lo que hoy tenemos y lo que vamos a obtener dentro de 15 días. Básicamente ese era mi comentario y agradecerles mucho todo lo que siempre comparten y su conocimiento. Es pues con mucha gentileza de su parte y aplaudo todo esto que comparten. Gracias, Francisco. Gracias, Gracias, David. Lalo. Gracias a ti, Lalo. Gracias por tu comentario, muy valioso. Pues definitivamente aquí nos preguntaba Xochitl que si compartimos grabación. Sí, efectivamente, tenemos nuestras sesiones grabadas en nuestra aula virtual y también en nuestro canal de YouTube, lo pueden ver ahí. Paco, agradecerte muchísimo la oportunidad de compartir contigo, una extraordinaria, me llevo bastantes cosas que de alguna manera hemos venido manejando, pero que hoy con estos procesos que mostraste, pues definitivamente me quedo con ese takeaway, ¿no? Es la transformación tiene que ser en el liderazgo y confirmo una vez más que trabajando en el desarrollo de las competencias de liderazgo de las empresas, sean pequeñas, grandes, medianas, aún en proyectos, que debe haber ese chip y ese pensamiento de innovación, emprendimiento, para poder lograr los cambios y la transformación, y qué mejor unirla con esta nueva revolución que comentaba Lalo del tema digital para hacerlo de manera más rápida, llegar más rápido a nuestro mercado y captar el valor de una mejor forma. Así es que muchas gracias, Lalo, por ese comentario, y Paco, pues muy agradecido. Esperamos contar contigo en próximas sesiones que viene nuestra nueva temporada de iTalks con un nuevo concepto. Agradecerte mucho que nos hayas acompañado el día de hoy. No, gracias por el espacio, David. La verdad es que me encanta poder compartir, ¿no? Como desde el principio, aquí no hay verdades absolutas, ni nadie sabe todo, ni nada. Pero bueno, creo que, como decía, tener distintos puntos de vista es lo que realmente alimenta. Así es, pues muchas gracias a todos. Les deseamos un excelente miércoles. Antes de que se vayan, solamente recordarles, próxima semana estaremos hablando de temas de responsabilidad social y la sostenibilidad empresarial, cómo esto impacta en temas de innovación, ¿no? O cómo la innovación impacta en estas áreas. Si ustedes tienen conocidos que están en este tema de la responsabilidad social y demás, por supuesto que están cordialmente invitados. Recuerden, nuestro iTalks es completamente gratuito y es una iniciativa para promover y democratizar la innovación en las diferentes áreas que nos movemos. Entonces, sin más, recordarles, tenemos un grupo de WhatsApp al que los invitamos a participar. Si ya eres parte de él, pues excelente. Si no eres parte todavía de nuestro grupo, te invitamos a que te unas. Compartimos tendencias, iniciativas relacionadas con innovación y todas nuestras grabaciones, y viene justamente en esta segunda temporada nuevos cursos, talleres que vamos a poner a su disposición en nuestra aula virtual para que tengan toda la información. Entonces, síganos en nuestras redes. Gracias por acompañarnos. En nombre de Innova Lab Academy, Marketing Group y este grupo de aliados que nos apoyan.
que es muy importante que ustedes sepan que InnovaLab está respaldado por el Instituto Global de Innovación y estamos justamente en esta iniciativa de homologar y democratizar la innovación en nuestro país y en nuestra región de América Latina. En nombre de todo el equipo de InnovaLab Academy, les damos las gracias y que tengan un excelente miércoles.